Shalom, Ubrajá, paz y bendiciones, Jairos, Kai e Irene en griego, que era el saludo del apóstol Pablo, gracia y paz a todos aquellos que están escuchando esta meditación de secretos del Apocalipsis. Y hoy tenemos un pasaje que es el mensaje a la iglesia en Tiatira. Lo tienes en Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 18 al versículo 29. Dice así la palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a dos ídolos. Y le he dado tiempo que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de la fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Este mensaje que es dado a la iglesia en Tiatira empieza como una advertencia al ángel o pastor de esta iglesia, es decir, la persona que el Señor había encargado y que tenía que recibir este mensaje para poder transmitírselo al pueblo después que lo hubiera meditado y lo hubiera aplicado. Habla una revelación acerca de el Señor. Él dice que Él tiene los ojos como llama de fuego. Eso nos habla de que el Señor escudriña todas las cosas y lo hace con pasión. Muchas veces dice la Escritura que el Señor es fuego consumidor, de tal manera que igual que el fuego en el holocausto, en el tabernáculo, en el templo, quemaba toda la ofrenda, el Señor quiere hacer que su iglesia arda con un fuego que no la consuma, pero sí con una pasión por las cosas de Dios. Y así el Señor, con esa pasión, también está mirando nuestras vidas, está mirando a la iglesia, pensando qué es lo que está mal, qué es lo que tiene que animar o que tiene que confortar o tiene que potenciar en su iglesia. Así que vamos a ver ahora qué es las cosas que el Señor vio con ojos de fuego sobre la iglesia en Tiatira. Habla también que Él tiene los pies como bronce bruñido. Esto habla de estabilidad, de fundamentos firmes, cosa que también el Señor quiere que tengamos en lo personal y en nuestra iglesia. Dice que conoce las obras y que esta iglesia tenía amor, fe y servicio en algún momento en su vida. Y sabemos lo que es el primer amor cuando uno empieza los caminos del Señor. Y lo importante no es cómo empiezas, sino cómo acabas. Y hay personas que empezaron muy bien en Cristo y acabaron muy mal. También ocurren casos contrarios, personas que empezaron muy mal y tropezando y cayéndose, y el Señor los va restaurando, liberando, levantando y acaban, por supuesto, mucho mejor. Aquí habla que sus obras postreras son mayor que las primeras. Imagínate. Qué tremendo testimonio y desafío. Se puede decir muchas cosas malas de esta iglesia y las dice el Señor luego, pero que las obras postreras sean mayor que las primeras es para quitarse el sombrero. Ojalá todos los creyentes, nuestras obras postreras fuesen mucho mayor que las primeras y no al revés. Habla aquí de que tiene un mensaje al pastor. Dice, estás siendo permisivo con las enseñanzas de una falsa profeta. Aquí no se está metiendo con el ministerio profético ni con el ministerio de la mujer, pero sí en concreto una mujer que es llamada Jezabel, la cual en el Antiguo Testamento fue esta reina impía que persiguió a Elías y que Dios la juzgó de forma tremenda. Las dos cosas que habla en contra de esta falsa profetisa, porque da falsa enseñanza de parte de Dios, una es el hablar que el cristiano puede vivir una vida que agrade a Dios a la vez que vive una vida conforme a los
caminos de este mundo y de Satanás. En concreto habla de la fornicación, está hablando de inmundicia sexual, y todos sabemos cómo Satanás utiliza el sexo fuera del matrimonio y del plan de Dios como una de las formas de contaminación y de apartar al creyente de los caminos del Señor. La otra cosa que habla es acerca de los sacrificios a los ídolos, de la idolatría, es decir, de el mezclar lo que es de Dios con lo que es la adoración a Satanás y a sus demonios. Una de las cosas que tenía la ciudad de Tiatira era un conjunto de gremios o de grupos comerciales en los cuales tú tenías que asociarte si querías trabajar en cualquier artesanía en la cual tuvieras oficio. Estos gremios exigían, para ser miembro, el hacer una serie de sacrificios pues al patrón, el patrón ídolo que los que estuviera de alguna manera patrocinando estos grupos. Por ejemplo, Esculapio era el dios de la salud, de la sanidad, en el cual los farmacéuticos, el gremio farmacéutico o de los médicos, pues estaban asociados, y si tú querías ser médico o farmacéutico tenías que ofrecer sacrificios. Y esta mujer enseñaba que eso no le molestaba a Dios, que Dios quiere que prosperemos, Dios quiere que nos integremos y que no tenemos que ser exclusivistas ni fanáticos. Y el Señor dice que tales obras aborrece, y que o se arrepiente esta mujer y se arrepiente los que sigan estas enseñanzas, va a traer sobre ellos un juicio de maldición. Y tenemos que entender que la maldición es cuando Dios quita su mano de bendición sobre la gente, sobre su pueblo. Aquí habla de que va a caer en cama, es decir, que viene una maldición de enfermedad, y habla también que va a traer gran tribulación a su vida. No especifica en qué, pero todos sabemos, como la Escritura dice, que a través de sus juicios los hombres y las mujeres aprendemos justicia. Así que Dios a veces trae situaciones de prueba y de juicio para corregir e enderecer nuestra vida. Habla aquí que el Señor escudriña la mente y el corazón. Y eso es tan importante porque nosotros no vemos la mente y el corazón, vemos lo que la gente hace, lo que la gente dice, pero no verdaderamente lo que piensa y lo que sienta. Ojalá hubiese una total coordinación, una total integridad y honestidad entre lo que hablamos, lo que vivimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Hay personas que hasta son 4 cosas distintas en su vida, cosa que el Señor le desagrada y quiere que tengamos esa balance y ese equilibrio. Sigue hablando diciendo que esta mujer o este grupo dentro de la iglesia enseñaba lo que se llamaba las profundidades de Satanás. No especifica de qué está hablando, pero sí por el contexto podemos entender que era algún tipo de compaginar o hacer compatible la adoración a Satanás y los demonios, el vivir con el mundo y sus valores, con el permanecer en Cristo y vivir una vida de santidad, cosa que es una mezcla explosiva, destructiva, y por supuesto que si lo permitimos en nuestras iglesias, la consecuencia va a ser que se van a destruir. Y el Señor termina diciendo que no va a imponer ya más carga de aquellos que están siendo fieles, es decir, que había un grupo de creyentes fieles en esta iglesia, pero les da una advertencia: retén lo que tienes hasta que yo venga. Y esta doctrina de la perseverancia de los santos es mal entendida, pero a lo largo de estos mensajes que hemos visto en el libro del Apocalipsis vemos que el Señor hace una advertencia de que tenemos que permanecer fieles hasta el fin. ¿Qué ocurre si no lo somos? Pues aquí habla de juicios, de castigos, incluso algunos hermanos entienden hasta pérdida de la salvación. Pero la advertencia es clara: creas que la salvación se pierda, creas que no se pierda, ten muy claro que como no perseveres hasta el fin, te va a ir las cosas muy mal. Termina ya con esa palabra de que venzamos, es decir, que Dios nos ha llamado a ser victoriosos sobre todas estas cosas. Y habla de que Dios, cuando Él vuelva, aquellos que seamos fieles y estemos ahí firmes, Dios nos va a poner en una posición de autoridad en el mundo, que vamos a gobernarlo o cogobernarlo con el Señor, que incluso va a poner una vara de hierro en nuestra mano, y que también
vamos a tener algún tipo de autoridad delegada de parte del Señor y de participación en su gobierno de esa tierra renovada cuando el Señor venga. Y por último dice, y yo le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es una metáfora que se utiliza en la Escritura hablando de Jesús. La estrella de la mañana, la primera estrella que sale cuando cae la noche, es una figura de Jesucristo, de tal manera que aquellos que sean fieles, el Señor va a iluminar en sus vidas en medio de toda esa oscuridad. Así que con estas palabras termino con el versículo 29 diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, que es otra forma de decir que aplícate estas lecciones, escúchelas con atención y ponlas por práctica en tu vida. Te ha hablado el pastor Conrad Rovira de la Iglesia Tiempo de Siega de Getafe. Que el Señor os bendiga a todos.